solo. Y Wendy, que se lo debía. Hasta con las bailas del infierno. Cuidado, no lo hagas desesperar, Xavier. Es de naturaleza ya bien desesperadito. Por riposta igual, Xavier dijo, si me voy, me voy contento. Por lo menos lo di todo. Y de eso no tenemos dudas. ¡Ay, Dios! Ese machetazo rompe costillas, papá. Y las costillas se reparan con el tiempo. No hay forma de repararlas. Butch, buscando la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida, Dios mío. Super machetazo de pierna para el campeón. Se va. 1 y 2. Y tenemos nuevo. Se escapa. Busca la altura, busca el bombazo. No, dice que no. Xavier dice que no. Lo engancha y lo revierte. ¡Oh! De frente. Carita saladita al fondo del mar para Gunther. Tiene que haberlo dejado mareado, pero Crucifijo. Gunther. Crucifijo. Dios mío, se lo lleva con el crucifijo. 1 y 2 y 3. Oye, cómo ha estado manejando el peso y el tamaño de Gunther. Se está luciendo Xavier Woods. Se va otra vez. 1 y 2 y lo revierte. Ahora sí, con el candado. Lo tiene apresado también en la parte media. Está todo dicho. Sin embargo, Woods trata nuevamente de impedir el conteo de 3. Se le escapa por un poquito, pero es peor. Se va. Párenlo. Sí, paren ahí. Por favor, Dios, que lo suelte. ¡Qué labor de Xavier Woods! ¡Qué combate! Pero bueno, retiene como todavía campeón intercontinental Gunther. ¿Dónde la va a llevar, Dios mío? ¿Dónde la va a llevar? ¿A dónde la va a llevar? Superplex directamente para Sonia. Y vean a Liv echar la motolita, pero legal. Y impacto como torpedos, esos impresionantes pataones en el centro del pecho. Muy confauladas. ¡Oh! Directamente las puñaladas a la espalda. La patada impresionante al rostro. Le mete una frontal esta vez. Como que dice con mi compañera de equipo, no te metas, pero termina volando para afuera. Ay, cuidado que otra vez Liv está sola y el árbitro. ¡No! Sunset Flip. 1. ¿Qué? Yo no voy a contar. Yo no me voy a hacer partícipe de esa trampa. Muy bien. Muy bien. Aquí están las ganadoras. Y tú campeones en pareja. Liv Morgan y Raquel Rodríguez. ¡Oh! Impacto de la costa. Y falla el lazo fin con la velocidad. Michelle con esa flecha preciosa. 1 y 2 y... Buen impacto. Usando al oponente como taburete, ¿viste? Con las manos de Finn. Llegó el... Right 6-1-9. Hay relevo, clarísimo. Y... Cuidado. Se baja del camión. ¡Pajarito! Dios mío. ¡Oh, qué linda ranita! Lo pone otra vez en situación comprometedora. Y entonces... Mira. El momentazo se está acercando, hasta aquí llegó. La llamada San Diego, 6-1-9 entrado. Santos por el aire. El dueño del conductor fantasma viene con su bala. Y se lastimó demasiado. También salió lastimado Misterio en el esquinero. Hay enganche. No hay enganche nada. Al sur del cielo, papá. Al sur del cielo, donde fue Bad Bunny, para que te encuentres con él en el infierno. 1 y 2 y 3. You know, Benito. ¿Sabes, Benito? I really hope this visit Espero que esta goes visita differently than the last time it did for definitivamente you. vaya mejor que la última vez como te fue. Un buen consejo. La última vez terminó en la mesa de transmisión en inglés. Con todo. Lo madrúa y le lanza la silla directamente a la cabeza. Y lo culpas. Lo esquiva para que se clave en el esquinero. A lo de Kendo, a la espalda de Solo. Vean cómo le enciende. ¡Qué rebatiña, mamá! De palazos. El felino al abdomen. El remate en la espalda. Sólida, fría. Peligrosa silla. ¡Cuidado! ¡Sácatela de ahí! Solo él se la metió con la rodilla. 1 y 2 y...
Sí, Todavía tiene muy buenos reflejos. Lo va a enterrar, lo va a enterrar, lo va a enterrar otra vez. Bueno, con esas piernas de Matt Riddle no va a ser fácil. Oh, mira, no lo puede mover. Lo madruga, lo madruga, lo madruga. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos arriba, vamos arriba. Tocazo directamente a la cabeza de Riddle. Le puso un samoano. Dice que no con la rodilla en pana original. Ha caído solo. También cae Riddle del otro lado. ¡Ey! Y le van a devolver el favor. Ahora sí, le van a devolver el favor. Dios mío, lo enterró. Lo enterró. Es todo. Desquita. Claro. ¡Riddle! Sin descalificaciones. Papá, el que se mete en el agua fría sabe lo que pasa. Debió haberlo visto venir, pero va a pagar el precio y lo va a pagar caro. Ahora Wendy. Oh, no, sin embargo, lo bloquea. Sale volando. Jimmy. ¿Pero qué es esto? Pudo con los dos. Y todavía tiene más ideas en la cabeza para arriba. ¡Oh! Con un sentón precioso. ¿Cómo gira en el aire ese muchacho? Le va a repetir la historia. ¡Oh! Lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva, lo desenrolla, le mete la rodilla al rostro. Puede ser todo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Dios mío, le dio directamente al cuello. La tráquea se la reventó. Para el 1, el 2 y el 3. Esto realmente comienza ahora. Lo del coeficiente intelectual te lo podría discutir, porque yo me busco amigos que me vayan a respaldar cuando yo los respaldo a ellos. Y la culpa no es del linaje, la culpa es de los actuales campeones indisputables en pareja de WWE que dejaron a este supuesto amigo solo. Y Wendy, que se lo debía. Ya Y otra directamente a la vez mesa. Sí. de la mesa para hacerlo peor. ¿Y cómo es posible que Riddle siquiera llegue a Puerto Rico? Lo dudo. Yo creo que Sami y Kevin, donde quiera que estén viendo esto, van a tener que comenzar a hacer llamadas.